10:47 de la mañana, seguimos en Enred, soy Débora Slotninsky, tengo en línea a Diego Borel de Geblix, ¿cómo se pronuncia? Geblik, Débora, ¿qué tal? Así Geblix, es. Sabés ¿qué que tal? fue Bueno, un tema la pronunciación del nombre. ¿sí? Así fue. Empezó como Geblix y terminamos adoptando lo que la gente nos decía, que era Geblix. Así que hoy lo definimos Perfecto. así. Vamos a contar que veníamos hablando con el entrevistado anterior sobre cómo en pandemia se incrementaron un montón de hábitos digitales, hábitos a nivel de las compras, del desarrollo tecnológico y demás. Y bueno, uno de los cambios más drásticos tiene que ver con el tema de la salud, ¿no? Todo lo que tiene que ver con videoconsulta médica, que muchos debutamos en ese contexto. Después las empresas incorporaron rápidamente la receta digital y muchas soluciones más que llegaron para quedarse, me parece a mí. Ahora me vas a esclarecer vos porque sos un emprendedor de este sector, ¿es así? Así es, Débora. Primero saludarte, muchísimas gracias por la invitación, saludos a tu audiencia. Y es como decís, la verdad la pandemia cambió una industria que venía gestionándose y trabajando de forma muy tradicional, ¿no? A diferencia de la industria bancaria u otras industrias en retail y en commerce y demás, la consulta médica es igual desde los últimos casi 100 años, me animaría a decir. Y en estos últimos años se vivió una transformación increíble donde la tecnología, como en otros sectores, aportó cambios disruptivos, ¿no? Y estar inmersos en esta ola, alguien que le apasiona la tecnología, que le apasiona la gestión de salud y la salud en sí mismo como un valor fundamental, es realmente apasionante. Así que Pero, sí, en ¿qué eso. pasa ahora? Porque uno va a los consultorios médicos y está lleno de gente. Sí, sí, vos ¿Ha sabés que disminuido la videoconsulta médica o cómo están los distintas soluciones vinculadas a la salud y la relación entre paciente y médico? correcto, correcto. Ahí, como decís, durante la pandemia hubo un boom y como todo boom llega a su fin y se empieza a estabilizar, ¿no? Digo, un poco obligado por la situación sanitaria, digamos, en casi todo el mundo, de la misma forma, se adoptaron tecnologías para facilitar la atención médica remota, ¿no? Un paciente estando en su casa, un profesional estando en su casa, y cómo hacer que eso que pasó durante tanto tiempo de forma física y cómo convencer a los profesionales de la salud que le gusta ver al paciente, que le gusta palpar y que le gusta estar en contacto, y cómo convencer al paciente, muchas veces alguien grande o alguien no tan afín a la tecnología, de que este era un canal importante, ¿no? Y un poco forzado por la pandemia, se dio esta relación virtual y fue muy exitosa, se adaptó en casi todos los centros de salud, y como decís vos también, pasada esta ola, se recupera un sistema más híbrido, más lógico, donde haya atenciones físicas y donde haya atenciones virtuales, ¿no? Y cómo hacer que la tecnología acompañe ambos procesos, ¿no? Que son un poco diferentes, si bien todos giran en torno a la atención. Pero ahora tenemos un paciente que dice, no, ahora que puedo volver al consultorio, vuelvo al consultorio porque prefiero que el médico me toque y qué sé yo. O tenemos un paciente informado que dice, para esta consulta voy al consultorio, para esta otra me conviene la videollamada. Mirá, es una excelente pregunta y la respuesta es que hay de todo, hay de todo. Me gustaría citarte un estudio que estamos realizando, que en verdad terminamos este año, de más de 1 millón de casos, ¿no? Empezamos a trabajar justamente sobre comportamiento, sobre cómo hacer para que la persona vaya a la consulta de la forma que mejor le resulte, sea virtual, sea electrónica, en qué momento, sea física, perdón. Distintos factores que tienen que ver con eso, cómo hacer que no falte, ¿no? Y en ese sentido encontramos que hay un mundo que es totalmente casi individual, ¿no? Y cómo entender eso, que hoy es posible gracias a la tecnología, resulta de un valor enorme para quien está brindando servicios de salud. Imagínate que en Latinoamérica en general hay un promedio de visitas al médico muy bajo, ¿no? Y cómo hacer que más gente consulte a su médico, cómo hacer que más gente opte por cuidar su salud, que muchas veces cuidamos mucho más la salud de nuestro auto, la mecánica del auto, no con los controles, sino nuestra propia salud. ¿Y los médicos qué dicen? Porque al principio había mucha resistencia. Hoy en día prefieren esto de la historia clínica electrónica, la receta virtual y todo ese tipo de cosas o están tratando de evitarlo.
No, en principio, en esos dos puntos puntuales hay muy buena adopción. Se vio que disminuía la carga de trabajo, tanto del personal médico como el del personal de administración, y hay una excelente adopción de distintas herramientas como para digitalizar todo el proceso de atención. Capaz, el punto más espinoso, como decíamos antes, era el de la visita virtual, digamos, de la parte de la videollamada, donde hay todavía un poco de resistencia y hay preferencias mixtas. En los otros temas, realmente quien prueba la tecnología la compra, ¿no? La usa, porque viene a facilitar un proceso que de otra forma se hace más engorroso, ¿no? Permite al profesional enfocarse y tener los datos accesibles en el momento correcto para poder brindar un mejor servicio de salud, permite al paciente poder gestionar sus tiempos, su agenda, sus tiempos de espera, ¿no? De evitar ese sobreturno, esa sobrecita que suelen hacer en tantos centros médicos, y cómo hacer para que el proceso se dé de una forma mucho más fluida, mucho más amena, mucho más satisfactoria. Y Ahora, en eso creo que no hay vuelta, en eso sí creo que en no hay algunos vuelta. pocos meses vimos un montón de innovaciones como las que recién te mencioné, ¿no? ¿Y ahora qué podemos esperar con una innovación? ¿Con qué nos vamos a sorprender los pacientes el año que viene? Decir, bueno, uy, ahora tal cosa. Bueno, hay distintas tendencias que nosotros vemos desde Geblix a nivel mundial, ¿no? Hacia el trabajo preventivo, hacia el trabajo de las patologías crónicas, cómo acompañar, no solamente durante la consulta, que muchas veces dura muy poco tiempo, ¿no? Todo el proceso de atención antes de la consulta, durante la consulta y luego de la consulta, cómo acompañar a cada caso que es único y que seguramente podamos detectar cosas. Entonces hay tendencias hacia el manejo de crónicos, hay tendencias hacia la inteligencia de poder diagnosticar mejor. Fíjense que un diagnóstico incluye un montón de variables que dependen de la historia de ese paciente, del centro médico, de un montón de información que puede con inteligencia procesarse para facilitar el proceso de atención. O en el Estás caso de la hablando de ausencia. lo que se llama, discúlpame, estás Sí, hablando sí, de lo sí. que se llama medicina de precisión. Así es, así es. Hay distintos enfoques, muchos trabajan en imágenes, ayudando a los diagnósticos, otros trabajan sobre datos clínicos. Nosotros puntualmente vimos que un dolor importante en el proceso de atención era cómo optimizar justamente los tiempos, ¿no? Que no queden espacios ociosos en la agenda y poder optimizar el tiempo de los profesionales, cómo hacer para que los pacientes lleguen y no tengan que esperar o que esperen lo mínimo posible en el proceso de atención. Y estamos trabajando con herramientas de precisión, por decirlo de una manera, con machine learning, con algoritmos de proyección y de estimación, como para poder trabajar puntualmente en el ausentismo de pacientes. Logramos un algoritmo que predice con muchísima exactitud cuando un paciente va a venir y cuando un paciente va a faltar a su cita médica. Y ¿En eso base hace a que, qué variables lo analizan? Ah, bueno, un par. tomamos, como digo, más de 1 millón de casos, ¿no? Y hay datos demográficos que impactan en ese incidente, hay datos climáticos que impactan en eso, hay datos según la especialidad a la que se esté visitando, pero por ejemplo, datos que no me hubiesen sido intuitivos a nivel de género, por ejemplo, si yo te preguntara, por ejemplo, ¿quién crees que son los que más faltan, si los hombres o las mujeres? Y ahí vimos que había realmente diferencias estadísticamente significativas, al menos en nuestra muestra, que es bastante diversa a nivel de países, a nivel de especialidades, a nivel de personas. Sí, a nivel de especialidades tengo un par de amigas nutricionistas que se quejan mucho porque en nutrición hay mucho faltazo, Hay mucho porque faltazo. el paciente ve que no cumplió con la dieta y que lo van a retar, entonces falta. Me imagino Bueno, que el ausentismo en nutrición es más alto que en cardiología, que pasa por otro exacto, sí, lado sí, la bueno, en consulta. oncología, digamos, hay poco ausentismo, claramente, Claro. pero vos fíjate que ahí mezclaste varios temas que son súper interesantes como para abordar. Uno tiene que ver con el ausentismo propio de las personas y otro tiene que ver con el compromiso que la persona o el paciente tiene con su tratamiento, ¿no? En ese sentido, ¿cómo hacer para cambiar comportamientos? Creo que ahí es donde la tecnología más impacto puede hacer, ¿no? Cómo hacer que ese paciente vaya a su cita médica, que la cancele si no va y cómo con ese espacio cancelado poder hacer que vaya otro paciente que capaz tenía un turno más lejano, o cómo hacer para acompañar en ese sentimiento que hablabas vos antes, de frustración por no cumplir, que termina al final siendo perjuicioso para el profesional de la salud y para el paciente, porque no se hace la consulta o se corta un tratamiento que debería seguir justamente por vergüenza, ¿no? Entonces, todo ese acompañamiento es súper importante a la hora de ser exitosos en lo que es la provisión de salud, ¿no? Y ahí, como digo, en herramientas como Geblix acompañamos en esa relación de punta a punta, y estamos ayudando realmente a mejorar la calidad de vida de muchas personas.
Diego, vos sos argentino, pero estás en Chile. ¿Geblix está operativo en Argentina y en otros países también? Sí, correcto. Gablix nació en Argentina hace ya 3 años que estamos operando. Hoy tenemos oficinas en Santiago, en Chile, y en Lima, en Perú. Y tenemos clientes en más de 5 países de Latinoamérica. Estamos trabajando con un foco de latinoamericano. Vemos que hay mucha similaridad en los dolores, en la falta de buena atención, en la falta de acceso a la salud, en la falta de calidad en el proceso de atención. Así que estamos trabajando con un foco latinoamericano, puntualmente en Argentina, Chile y Perú. Ajá, ¿y tienen pensado abrir en otros mercados? Sí, correcto. Nuestro próximo mercado es México, donde ya tenemos varios clientes, así que estamos trabajando. Es un mercado más grande, que hay madurez a nivel tecnológico y que requiere una inversión que estamos todavía buscando. Así que en ese sentido, con todos los casos de éxito que tenemos ya subidos a nuestra plataforma y con las aperturas y la experiencia que hemos conseguido en estas otras 3 aperturas, hacia allá iremos. Muy bien, talento argentino for export. Muchísimas Wow. gracias, Diego Borel de Geblix. Que tengas buena semana y bueno, vamos a ver cómo va evolucionando esto del e-health, ¿no? O medicina electrónica. Así es. Hay tanto por hacer. Muchísimas gracias, Débora, por la invitación y para lo que pueda ayudar, por supuesto, encantado de estar aquí. Un gustazo. Bueno, estamos ya sobre el final del programa. Es siempre importante recordar algunos tips de seguridad informática porque la ciberdelincuencia está que arde. Para el año que viene se estima que va a ser la primera, segunda, tercera industria más grande del mundo, así que tengan en cuenta siempre actualizar contraseñas cada 3 meses, no reutilizar las palabras claves, es decir, que la contraseña que uno usa en el correo electrónico no sea la misma que utiliza para una red social, no guardar la contraseña en lugares donde pueda ser fácilmente encontrada por una tercera persona, tratar de habilitar la autenticación de 2 factores para toda la mayor cantidad de cuentas posibles, y les digo que la autenticación de doble factor es cuando, por ejemplo, uno coloca una contraseña en la plataforma y luego le llega un PIN a través de SMS para validar nuevamente la contraseña, o sea, o mostrar los datos biométricos de la cara y en simultáneo poner una contraseña o algo que llega por otro medio. Así que siempre es muy importante tener en cuenta todo esto y extremar al máximo las medidas de ciberseguridad. Y ahora sí faltan un par de segundos nomás para entregarle el programa a mi amigo Damián Cantor, así que me despido. Soy Débora Slotninsky, me acompañaron como siempre Claudio Pérez en la operación técnica, Patricia González en la producción periodística y José Luis Orsi en la producción general. Y ahora un saludo muy grande para todos ustedes, que tengan buena semana, nos reencontramos el próximo lunes.